Algo está pasando en Latinoamérica y es que 19 expresidentes o presidentes han sido investigados o encarcelados por actos de corrupción. Pareciera que Papá Grande ya se cansó de estos actos de corrupción y que ellos sean afectados con la cantidad de personas que migran hacia el territorio norteamericano. Vamos a hacer un balance de las investigaciones principales que se le han hecho a los expresidentes, como por ejemplo Guatemala, que los últimos 3 han sido apresados y de hecho el que está actualmente pues está siendo investigado y está bajo la lupa, y veremos así ese recorrido por Latinoamérica de estos empresarios políticos que han sido en un momento determinado la panacea y después han sido investigados o encarcelados. Latinoamérica bajo la lupa. El escándalo de corrupción más investigado y difundido en la historia de América Latina es el caso Lavallato, que dejó al descubierto las prácticas habituales de la clase política y empresarial en más de una decena de países de la región. Solo en Brasil están siendo investigados 5 expresidentes por posibles casos de corrupción en torno a la empresa estatal petrolera Petrobras, cuyos negocios involucraron a varias constructoras, entre ellas Odebrecht. El carismático exmandatario y antiguo líder sindical Lula da Silva se encuentra en prisión condenado a 12 años de cárcel. Se le acusó de haber recibido un lujoso apartamento a cambio de otorgar contratos de obras públicas a la empresa constructora OAS, además de ser acusado de corrupción pasiva y lavado de dinero. Hay una paradoja, una cuestión dubia entre un gobierno con muchos méritos, evidentemente, pero también con muchos esquemas de corrupción, gran corrupción operando a su interior, y la justicia se ha hecho. Hay un debate político, hay cuestiones, y es bueno que se critique, que se acompañe el proceso judicial. Lula da Silva no es el único expresidente brasileño que está en la mira de la justicia en su país. Fernando Collor de Mello, del Partido del Trabajo de Brasil; Fernando Henrique Cardoso, Partido de la Socialdemocracia Brasileña; y José Sarney, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, también fueron imputados, acusados de recibir sobornos de Odebrecht. Incluso el propio presidente en funciones, Michel Temer, tiene varias causas abiertas en la justicia, y la Policía Federal insiste en que tiene elementos para acusarlo de presuntos hechos de corrupción, aunque no ha sido destituido del cargo, ya que tiene el apoyo de la mayoría en el Congreso. Apoyo con el que no contó Dilma Rousseff en septiembre de 2016, cuando fue destituida de su cargo, acusada de falsear datos económicos de su gobierno. Cuando la justicia alcanza a los políticos, principalmente a aquellos poderosos, hay un discurso que son inocentes y perseguidos políticos. Nunca hemos visto en la historia de Transparencia Internacional un político acusado por corrupción que no se ha dicho perseguido político. Una situación similar se ha dado en Perú, donde todos los expresidentes que aún están con vida se encuentran en prisión, han sido condenados o están prófugos de la justicia por corrupción. Y colaboradores más cercanos. El presidente electo para el actual periodo de gobierno, Pedro Pablo Kuczynski, se vio obligado a renunciar a su cargo el pasado 21 de marzo, acusado de recibir dinero de la constructora Odebrecht para financiar su campaña electoral, algo que está expresamente prohibido por la ley de ese país. Entonces, lo que esperamos. El expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia también fueron señalados de recibir dinero de Odebrecht e incluso estuvieron en prisión preventiva por orden de un juez. El también mandatario Alan García está siendo investigado y ha sido interrogado en varias ocasiones por los fiscales peruanos, que creen que también recibió dinero de la constructora. Alejandro Toledo, quien gobernó Perú en 2001-2006, es solicitado por la justicia de su país y se encuentra en Estados Unidos, pese al pedido de extradición presentado por Lima. Además, Alberto Fujimori, el hombre más fuerte de Perú,
que gobernó entre 1990 y 2000, fue condenado por varias masacres y asesinatos selectivos cometidos por las fuerzas de seguridad de su país durante su mandato. Pero la primera acusación judicial en su contra fue por malversación de fondos. Incluso el gobernante anterior de Fujimori, Francisco Morales Bermúdez, actualmente prófugo de la justicia, fue condenado a cadena perpetua en Italia por crímenes contra la humanidad durante el gobierno 75 y 80. Nuestro sistema de justicia ha demostrado que si quiere, puede. Ahora, con el cambio de fiscal de la Nación que se va a materializar en los próximos días, vamos a ver si ese querer se mantiene. Y aquí es importante varias cosas. Las organizaciones de sociedad civil y la ciudadanía tienen que estar pendientes y tienen que ser los primeros en la línea para alertar cuando hayan intentos de torcer las investigaciones. Juro por Dios, por la patria. En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández enfrenta 3 procesos judiciales en los que se le acusa de administrar de manera fraudulenta las obras públicas durante su gobierno, pues se desarrolló un número de obras en su provincia de origen que porcentualmente son ahora cuestionadas. Adicionalmente, señalada por presuntamente haber encubierto a un grupo de ciudadanos iraníes buscados por la Interpol, acusados del ataque de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en 1994. Sin embargo, las redes de corrupción que se han desatado en las últimas décadas en el continente van mucho más allá. Jorge Glass, vicepresidente de Ecuador en el gobierno de Rafael Correa, desde el 2013 al 2017 y varios meses del gobierno Lenín Moreno, actual presidente de ese país, fue condenado a 6 años de prisión por asociación ilícita tras recibir sobornos por parte de la constructora Odebrecht. Aunque no es un caso de corrupción, el expresidente Rafael Correa está siendo acusado actualmente de ser el autor intelectual del secuestro del exdiputado opositor Fernando Barda en agosto del 2012. Una respuesta. Odebrecht demostró lo que era un secreto a voces, de que la corrupción no era aislada, de que la corrupción era sistémica, de que la corrupción y la impunidad son características fundamentales de nuestro sistema político, de que no funciona si no es a través de la corrupción y la impunidad. Muy cerca de Ecuador, en Colombia, también han sido acusados de corrupción sin que fuera procesado el Premio Nobel de la Paz 2016, Juan Manuel Santos. El mismo expresidente admitió en 2014 haber recibido pagos ilegales de Odebrecht por sus campañas presidenciales. Además de Santos, Oscar Iván Zuluaga, candidato del urbanismo en la presidencia de 2014, fue investigado por la Fiscalía de ese país por el presunto ingreso de dinero de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña, aunque meses después el caso también fue archivado. Porque ha sido una regla en toda Latinoamérica de que los presidentes o expresidentes no se tocan. Eso es una regla que ha comenzado a cambiar con el empoderamiento de la ciudadanía y como se ha utilizado la corrupción como buque insignia para tratar de restablecer los marcos generales de lo que es la democracia. Otro mandatario involucrado en un caso de corrupción es Ricardo Martinelli, millonario empresario y expresidente de Panamá desde el 2009 al 2014, quien es acusado de desviar $13.4 millones, malversación de los fondos públicos, además de delitos de persecución y vigilancia no autorizada e interceptación de comunicaciones sin previa autorización judicial. De acuerdo con la acusación de Martinelli, compró durante su presidencia equipos especiales a 2 compañías israelíes para crear un presunto sistema ilegal que interceptaba conversaciones de opositores políticos, líderes sindicales, empresarios y periodistas críticos con su administración. Fue trasladado hace unas semanas a Panamá, esposado desde Miami. Y ahora pasamos a El Salvador, donde 3 expresidentes han sido acusados por corrupción. El primero es Francisco Flores, quien murió en enero del 2016 cuando se inició el proceso judicial por apropiarse $15 millones donados por Taiwán, además de malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares en perjuicio de la administración pública. También el expresidente Elías Antonio Saca González se le iniciará el 7 de agosto un juicio por malversación de fondos públicos, asociación ilícita y lavado de dinero
por alrededor de 300 millones de dólares. Mauricio Funes Cartagena, presidente de El Salvador desde el 2009 a 2014, es vinculado por la Fiscalía en el saqueo de más de 351 millones de dólares de fondos públicos durante su administración. Guarda asilo en Nicaragua. Costa Rica también es otro país con exmandatarios condenados por corrupción. El expresidente costarricense José María Figueres fue acusado de corrupción por haber recibido $900.000 de la compañía francesa Alcatel por su asesoramiento en promoción de tecnología de telecomunicaciones entre el 2000 y 2003. Otro costarricense, aun cuando no fue presidente del país, pero sí fue secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, en 2004, fue condenado el 27 de abril de 2011 a 5 años de cárcel. Se trata de Miguel Ángel Rodríguez, de 71 años, que fue encontrado culpable por recibir comisiones de la empresa de telecomunicaciones francesas Alcatel. Otro país con un número alto de presidentes y expresidentes acusados de corrupción gracias a la efectiva presión de la sociedad civil para que los funcionarios no dejen impune la corrupción es Guatemala. Y hay una presión muy fuerte sobre cada uno de los órganos de control de la Contraloría, del Ministerio Público, del organismo judicial, y cuando los jueces hacen fallos contra evidencias muy obvias, la sociedad civil acusa a ese juez, pide que la junta disciplinaria, por ejemplo, el organismo judicial lo investigue. O sea, hay una vigilancia muy fuerte sobre los poderes del Estado. Quizás por esta presión, las acusaciones contra presidentes y expresidentes en Guatemala tienen sus orígenes desde 1993, con Jorge Serrano Elías, quien fue expulsado de la presidencia y buscó asilo político en Panamá, y al cual la Corte Constitucional le ordenó abandonar el poder por violaciones flagrantes a la Constitución, ya que intentó clausurar el Congreso y el organismo judicial para concentrar los poderes. Alfonso Portillo fue acusado el 25 de enero del 2010 por la Fiscalía del Condado de Nueva York de lavado de dinero de hasta 60 millones de dólares. Se declaró culpable y recibió una condena de 5 años de prisión. Álvaro Colón, quien gobernó el 2008-2012, está siendo procesado junto a la mayoría de su gabinete por fraude al Estado con la entrega ilegal y sin aval de unos 35 millones de dólares a una asociación de empresas de autobuses urbanos. El 21 de agosto del 2015, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público presentaron una orden de captura contra la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y una solicitud de juicio contra el presidente en ese momento, Otto Pérez Molina, por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera. Tanto Otto Pérez como la vicepresidenta guardan prisión preventiva desde hace más de 2 años. E incluso el actual presidente guatemalteco, Jimmy Morales, es acusado por la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de recibir un cheque mensual por más de $6.000 del Departamento de Finanzas del Ejército de ese país. Además, está siendo acusado de agresión sexual contra más de 10 mujeres. El nuevo gobierno de este nuevo presidente, que salió electo porque la gente creyó que por no ser parte de los políticos tradicionales no iba a ser corrupto como los anteriores, pues lastimosamente es una lección muy cara que estamos aprendiendo, y que tampoco podemos elegir a cualquier persona que no tiene trayectoria, que no entiende la agenda que necesita el país para desarrollarse. Y República Dominicana no está exenta. El expresidente Jorge Blanco, al salir de la presidencia, fue acusado de desfalco. La denuncia consistía en compras de las Fuerzas Armadas a unas empresas vinculadas a personas próximas a él por un valor de 25 millones de pesos, vendiéndoles bienes sobrevaluados a militares.
El 16 de noviembre de 1988, en un juicio de 10 días, se le condenó a 20 años de prisión y a una multa de 100 millones de pesos. Fue en contumacia ya que se encontraba en Atlanta. Luego estuvo preso en la preventiva y el presidente Hipólito Mejía retiró la acusación contra Jorge Blanco. Como hemos visto, los casos de corrupción que han sido denunciados, castigados y perseguidos en América Latina son diversos, pero el elemento común para lograr el esclarecimiento de estos, el compromiso de las autoridades con la transparencia y la presión ciudadana para exigir el cumplimiento de las leyes.